Seguimos en modo país y vamos a hablar del plebiscito de la seguridad social, un tema que está arriba de la mesa, que genera muchas consultas, que genera dudas, que genera también rispideces políticas. Está siendo quizá una de las cosas que más se habla de cara a la campaña electoral que tenemos ahora y que, bueno, el plebiscito este en particular ha tomado un gran protagonismo. Hace poquito revisábamos algunas cifras estadísticas que tenían que ver con, bueno, qué votarían hoy los uruguayos y aparecía que el tercio que se siente más informado es el 39% y es apenas mayor a los que se sienten completamente desinformados, que era un 30%, y un 31% escuchó, pero no tiene una idea clara. Y esto es lo que llama la atención, el tiempo que hace que estamos hablando del plebiscito y aún así sigue habiendo mucha desinformación, pero sobre todo falta de información quizá o de entender, porque información quizá hay mucha, pero se entiende poco. El 33 decía que votaría a favor, el 37 en contra, pero hay un 30% que no sabe, no contesta. Tenemos con nosotros a Natalie Barbé, ella es de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y que están en la campaña por la aprobación de este plebiscito a la seguridad social. Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buen día. Buen día. Ponía un poco en contexto para entender que por encima de todo y de las posiciones políticas que parecen en la mayoría estar bastante claras, sin embargo en la gente hay mucho desconocimiento y dudas. ¿Cuál es la posición que ustedes tienen al respecto en esta defensa por el sí? Y sobre todo te pregunto también lo último que dijo O'Donnell ayer en cuanto que no era el fin del mundo si se aprobaba el plebiscito. Primero que nada, yo creo que no es un problema que tiene ese 30% de desinformación por falta de información nuestra. Bueno, primero que nada, no tenemos abiertos los medios más grandes de comunicación. Son muy pocos los que nos invitan a poder explayarnos. Normalmente nosotros vamos a contestar el miedo que generan los detractores. Pero eso mismo hoy, yo creo que ese 30% está atemorizado porque han hecho una campaña de terror en contra del plebiscito. Están diciendo ministros, diputados, economistas que si le subimos 3.500 pesos a un jubilado, se viene el país abajo. O sea, están hablando de que tenemos qué tipo de país tenemos nosotros, que para aumentarle 3.500 pesos a un jubilado que gana 18.000, se fundiría un país, desapareceríamos poco más del mapa, se bajaría grado inversor. O sea, ese terrorismo que le están generando a la gente, personas que ganan 500.000 pesos, que su aumento anual va entre 25 a 50.000 pesos por la Secretaría, por todo lo que cobran, están diciendo que este país se fundiría y que no tendríamos seguridad social a futuro si le aumentamos 3.500 pesos a un jubilado. De todas formas, te acoto ahí un poquito. Creo que es el paquete completo, no solamente eso. Estamos hablando de la edad y sobre todo creo que el tema que más genera dudas, y de hecho lo hemos visto en las estadísticas, es la eliminación de las AFAPs. Sí, en realidad no genera dudas. El problema que tenemos en nuestro país es que cuando los fondos están en el Banco de Previsión Social, los ahorros de los trabajadores, no se pueden utilizar para otros negocios. Sin embargo, cuando están en las AFAP, sí. O sea, si ustedes se ponen a ver en lo que invierten las AFAP, por ejemplo, tenemos 106 millones de dólares en supermercados Tata para incluir los cajeros automáticos. O sea que estamos invirtiendo dinero de los trabajadores, aporte de los trabajadores, para dejar trabajadores sin trabajo. 146 millones de dólares en Corporación Vial Uruguay también, los peajes automáticos. También invertimos dinero del trabajador para dejar trabajadores sin trabajo. Después tenemos 58 millones de dólares en rentas inmobiliarias oriental, 35 millones de dólares en Banco HSBC, 40 millones de dólares en Lata ONA Inversiones. Tenemos en el World Trade Center, Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros utilizamos aporte de los trabajadores para el BID, que es el BID que nos da los préstamos a nosotros. Gobiernos de México y Colombia. Si los fondos están en el Banco de Previsión Social, no se pueden utilizar para otros fines que no sean previsionales. Y por eso esta defensa acérrima y este miedo en eliminar las AFAP, porque al contrario de lo que nos dicen nosotros, cuando vuelvan los fondos al BPS, se los van a ruletear. No, los fondos que tienen las personas en la AFAP hoy, sus ahorros, pasan a su historia laboral en el Banco de Previsión Social y solo se puede utilizar con fines previsionales. Se ruletea cuando están en las AFAP y por eso es esa defensa acérrima. Y la gente está desinformada porque hasta que apareció el plebiscito no había información de las AFAP. Las personas no sabían ni siquiera en qué AFAP estaban, no sabían que le cobraban comisiones, no sabían cuál iba a ser su jubilación. Se ha transparentado mucha información hoy, pero es muy difícil arrancar desde cero. Yo trabajo en el Banco de Previsión Social, la consulta común es en qué AFAP estoy, no saben ni siquiera en qué AFAP están.
Entonces, es algo que tuvimos que arrancar de cero y por ende también genera que la persona desde que se entera de cero de cuál es su situación, en qué se invierte, porque hasta ahora nos decían que el dinero de las AFAP se invertían en políticas públicas. Y sin embargo, acá estamos viendo que invertimos en el BID. O sea, que nosotros no ponemos se dinero invierte en la función del BID, sino en programas que generan tasas de interés. Convengamos para también no desinformar en ese sentido. Nosotros invertimos en el BID y después el BID nos hace préstamos y nos endeuda a los uruguayos de por vida. Eso es distinto, de dónde viene el fondo, a dónde se aplica, Claro, porque los préstamos son una cosa que hay que pagárselos al BID y luego el BID otorga un montón de dinero en formato de inversión de fondos no reembolsables. Un montón de préstamos, lo cual los uruguayos... Préstamos hay que pagarlos. Exacto, tenemos una deuda de casi $13.000 por cabeza de por vida. Sin embargo, también así los aportes de los trabajadores son utilizados para esas inversiones. En la Taona. También a la hora de recibir rentas por inversiones, fideicomisos y demás. ¿Y qué le responden a ustedes a quienes dicen que no es necesario reformar la Constitución para llevar adelante estos cambios? Que sí deberían haber cambios, pero no tocar la Constitución. En realidad, no sé por qué hay tanto problema en tocar la Constitución, porque justamente la Constitución es lo que le garantiza la posibilidad al pueblo de hacer cambios cuando no se ven totalmente representados por el gobierno. Y lo cambia el pueblo, o sea, que es el soberano. No entiendo por qué ven tanta preocupación y hablan de rigidez, cuando en realidad la única rigidez que tiene la Constitución es que para cambiarla hay que consultarle al pueblo. Y quienes dicen esto son representantes del pueblo, porque quienes van a un acto eleccionario también los elige el pueblo. Entonces tiene la misma rigidez que una elección nacional y sin embargo no se habla de esa rigidez. El tema es que se han rebatido los argumentos que han tirado a la calle, por ejemplo lo de la expropiación, que es altamente falso. Los trabajadores que tienen sus ahorros en la AFAP van a ir al Banco de Previsión Social en su historia laboral, lo puede ver cualquiera que sea un usuario. Al contrario, estamos diciendo que van a dejar de estar manejados sus fondos por bancos privados que les cobran comisiones a pasar al Banco de Previsión Social, que no le cobra nada y le da una jubilación comprobado por los cincuentones, un 40% más alta. Eso de la expropiación es lamentable que generen esa mentira y ese miedo a la población, es algo totalmente falso. El Banco de Previsión Social expropiar, hablaban hasta que el PIT-CNT se iba a quedar con el dinero. Esos fondos van directo al Banco de Previsión Social. O sea, es una locura que le digan este tipo de cosas a la gente y por eso generan ese miedo y esa indecisión. Pero acá, y aprovecho capaz que este espacio, para los que son presidenciables y justamente salen a mentir de expropiación, los invitamos a un debate. No queremos más debatir con Saldain, ya debatimos 5 veces con Saldain. Invito personalmente que debata con una trabajadora, a los presidenciables, al presidente que ahora dice que va a salir a hacer campaña, a Mieres, a Delgado, incluso a Orsi, que debata con los trabajadores de cuál es el beneficio que va a tener la población con este plebiscito. Y sí va a caer en la Constitución. ¿Por qué va a caer en la Constitución? Porque no podemos permitir que este tipo de definiciones se sigan tomando por mayorías parlamentarias totalmente en contra de lo que son los trabajadores. Ahora, me sigue quedando una duda respecto a las cifras, ¿no? Porque el gobierno habla de que va a haber un aumento del gasto del Estado de $1.000 millones anuales, mientras que los promotores hablan de 460. ¿Por qué, primero, esa diferencia en las cifras? Y lo otro, ¿qué va a pasar en materia de impuestos, ¿no? Porque ya hay estimaciones que dicen que, bueno, que el IVA se tendría que subir un 35%. Sí, ¿Se tienen que aumentar impuestos? Es parte del terrorismo que están generando, porque te explico. Nosotros los 460 millones lo tomamos de la proyección que hizo Asesoría General del Banco de Previsión Social y se entregó al presidente del Banco de Previsión Social, donde habla de que si se toma por persona son 460 millones de dólares y si se toma por jubilaciones y pensiones serían 1.038 millones de dólares. Pero cometió un error en ese cálculo, porque las pensiones por sobrevivencia, cuando fallece un trabajador, se genera una pensión que se divide, pongamos un ejemplo general para que la gente entienda, en su esposa y sus 2 hijos. Pongamos que los 2 están cobrando los 3, 6.000 pesos cada uno. Eso se subió todo a 22.268. O sea que nos critica a nosotros de tomar por persona, decir que son 460 millones, pero cuando inflaron esos números tomaron personas. En realidad lo que tiene que hay que aumentar es la unidad pensionaria, 22.268, y dividirlo en su familia también. Pero igual acá hay algo... Están calculando mal, dicen ustedes. Hicieron mal el cálculo justamente porque subieron todas las pensiones al barrer. Pero más allá de eso, pongamos que sale 1.038 millones de dólares. ¿Por qué tendríamos que subir el IVA si en este país se generó un impuesto que se llama impuesto a la renta y se generó IRPF justamente para quienes se acuerdan, para quienes tienen más, paguen más? Y ese impuesto hoy se exonera en 2.400 millones de dólares anuales. Se exonera, ¿no? A quien tiene más
y tiene que pagar más, no se le cobran 2.400 millones de dólares anuales. No hablamos de poner nuevos impuestos ni aumentar el IVA, porque siempre la gente tiene que pagar, siendo que podríamos cobrar el impuesto, el IRAE, por ejemplo, y el IRPF como se debe, y tendríamos para aumentarle 6 veces al año las pasividades a los pasivos, incluso podríamos hasta meternos en el tema de la pobreza infantil, ¿no? Bueno, sí, se dice que también condicionaría los fondos para la primera infancia. Claro, ¿no? lo que pasa es que siempre medimos de abajo, ¿no? Miseria contra miseria. Y lo que estamos exonerando, a ese impuesto que pusimos a quienes tienen más, ese es el problema de esto que están generando este miedo en la población, ¿verdad? Estamos hablando de que, como les decía hoy, personas que tienen un aumento anual de sus sueldos de 25, 50 mil pesos por la Secretaría y todo, porque tienen sueldos de 500 mil pesos, le están diciendo a un jubilado que gana 18 mil, ¿no? Que la realidad de ellos es que tienen que elegir si almuerzan, si cenan o si se pagan los medicamentos, porque todo no lo pueden hacer. Esos mismos que su aumento va entre 25 y 50 mil pesos al año, te están diciendo que si aumentás 3.500 pesos a un pasivo se funde el país, te dicen que hay que aumentar el IVA. Esto no es nuevo. En el 89, cuando se impulsó el plebiscito para que las jubilaciones crecieran por el índice medio de salario, se dijo lo mismo. Y acá estamos, 2024, y el país no se fundió. Con lo que tú decías de Odone, bueno, nosotros lo venimos diciendo hace tiempo. El grado inversor depende de qué suelo tenés tú para que las multinacionales vengan. Ustedes se piensan que Google no va a venir a invertir al país con los millones de litros de agua que necesita diarios para funcionar porque no haya FAP o porque le subamos 3.500 pesos a los jubilados. Claro, ahí no tiene que ver con la FAP, sino con esto de cambiar las condiciones de forma retroactiva, porque una cosa es cambiar de aquí para adelante, y de ahí teníamos el otro día acá al diputado Lust, que nos estaba diciendo, bueno, esto incluso no debería ser aprobado porque es retroactiva la toma de decisión en cuanto a, al cambio, ¿verdad? No es de aquí para adelante. Bueno, en la medida que eliminamos lo que se hizo... No es retroactivo. Primero que nada, las leyes no son retroactivas, salvo que tú lo digas, es retroactivo. Lo que habla acá de retroactivo es para quienes están en el sistema mixto y la persona cuando se jubila sale del sistema mixto. Claro, pero eliminamos un derecho que se le ha generado, sobre todo, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo tengo mi dinero en la FAP, me obligaron a tenerlo, no es que lo haya podido decidir, me obligaron, me asignaron una FAP, demás. Y cuando a mí me calculen el importe que yo hoy tengo, me lo van a poner como un aporte, si estos se eliminan las AFAPs, mis fondos van a quedar asignados como si hubieran sido parte de mis aportes al BPS, se le va a sumar ese aporte por lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Sí. O sea, va a quedar registrado lo que cada uno viene aportando, primero eso. Laboral, sí. Y las futuras... los futuros intereses que yo iba a cobrar, eso no se le... O sea, que yo digo yo por dar un ejemplo. Claro, ¿no? te explico. Eso no se... Porque ahí puede haber juicios, decir, bueno, por el lucro que no pude obtener, ¿verdad? Sí. No solamente las AFAP, sino también los que somos parte, el ahorrista individual, podría llegar a reclamar el dinero que no logró ganar fruto de esa tasa que es muy bajita, estamos todos de acuerdo, ¿no? Del 2 y pico % que de pronto podemos llegar a tener. En realidad, justamente quienes están dando esa información se ve que no leyeron la papeleta o lo están haciendo de una forma bastante errada. La papeleta dice: ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, ni se podrá brindar prestaciones inferiores a la interpretación de la Ley 16713, que es la que incluyó las AFAP, y la 18395. ¿Qué dice esto? Que todos los trabajadores que hoy estábamos afiliados en AFAP, si triunfa el plebiscito, vamos a ingresar en un régimen de transición, como ingresaron los trabajadores en el 96 que no tenían AFAP y fueron obligados. Ese régimen de transición lo que hace es que al momento que nosotros nos vayamos a jubilar, vamos a tener dos cálculos. Por eso dice de la interpretación de la Ley 16713 y la actual. Se nos va a calcular cómo hubiera sido nuestra jubilación si hubiéramos seguido en el régimen mixto y cómo es nuestra jubilación 100% del BPS, y nos tiene que brindar la mejor de las dos. Por eso dice: ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, ni se podrán dar prestaciones inferiores a la interpretación de esas dos leyes. Por eso digo, quienes están impulsando ese miedo de que haya juicios, ¿por qué va a hacer juicio un trabajador si va a ganar lo mismo que tenía en la FAP, incluso, o más, incluso los beneficios que tenía en la FAP? Ustedes aseguran que el cálculo del BPS va a ser más que el Por supuesto, de la FAP. Porque no tenés los descuentos de la quinta parte, ni de Banco de Seguros, ni del... Sí, es un 18% de entre comisiones y gastos de administración, ¿verdad? Exacto, va entre un 17 y un 20 según las FAB, las privadas, las públicas. Es decir, a ver, corríjame si capaz que estoy equivocado, si esto se aprueba,
el trabajador que hoy está en este régimen y pasa al BPS se va a jubilar, cuando le toque jubilar, con una mayor jubilación que hoy teniendo régimen mixto. Exacto, va a tener o la misma, si era mejor por régimen mixto, porque acordemos, ¿no?, que hay 27.000 trabajadores en este país que ganan más de 256.000 pesos, que son los únicos que les servía este sistema. Lo manteníamos el otro 1.600.000 trabajadores teniendo un detrimento para que se pudiera mantener ese beneficio. Esos 27.000 trabajadores, si su jubilación era mejor por AFAP, van a tener esa jubilación. ¿Qué juicio haría un trabajador si iba a cobrar lo mismo o más? Incluso, como les decía... Ahora, ¿se lo podemos asegurar eso en la medida? Lo dice la papeleta. Sí, la papeleta puede decir, pero va a llegar un momento en el que tenemos que hay más personas para jubilar, va a haber más jubilados que personas aportando. ¿De dónde va a salir eso? Porque de algún lado tiene que salir el dinero. La papeleta, la Constitución, lo que sea, nos puede asegurar millones de cosas. El papel lo soporta todo, pero la realidad es de dónde vamos a sacar. No estamos de alguna forma... Y pregunto, porque entiendo lo de la equidad social y me parece que por ahí nadie podría discutir que hay que buscar la equidad social. Ahora, ¿podremos estar de alguna forma generándole un problema a las próximas generaciones cuando sean pocos los que tienen para aportar y muchos los que tienen para recibir en jubilación? Primero que nada, asistimos a la primera mentira de decir que la existencia de las AFAP iba a generar el sustento de que eso no pasara. Que 1.500 millones de dólares anuales salgan de lo que se recauda para pagar todo lo que es la seguridad social y vaya a bancos para que ellos hagan el negocio, tampoco asegura que el día de mañana tengamos jubilaciones. Pero más allá de eso, incluso hay un análisis de CIMBE donde dice que esta propuesta no genera impacto negativo por los próximos 20 años. Y si nosotros vivimos en un país donde nos podemos dar el lujo de que si generamos impuestos para que el que tenga más pague más, le podemos exonerar 2.400 millones de dólares anuales, es un país que puede cubrir el costo de esos 1.038 llevándolo a la máxima, ¿no?, que calcula el Banco de Previsión Social. Más allá de eso, no se vio en esta reforma, ni se ven en las próximas, que se vaticina el tema de la tecnología. No solamente el problema en este país es que no nazcan niños, porque eso pasa a nivel mundial, porque la sociedad cambió. El tema es que también la tecnología eliminó casi un 25% de los puestos de trabajo. Ustedes que trabajan en prensa saben que la prensa escrita fue totalmente eliminada. Esos son menos cotizantes también, menos aportantes. Estas cajas en las que se invirtió en Tata generaron también que gente quede sin trabajo. Bueno, pero porque ahí me quedó un tema colgado de hoy. Vos decías esto de que Google, por ejemplo, no iba a dejar de invertir en Uruguay independientemente de si sale o no el plebiscito. Exacto. ¿No? Pero ayer, por ejemplo, el economista de CPA Ferrer, Alfonso Capurro, ya hablaba de que hay algunos efectos en la economía producto de este posible escenario que marcan algunas de las encuestas, ¿no? Él decía que algunos inversores que no residen en nuestro país ya se están desprendiendo de los títulos en pesos uruguayos para reducir la exposición al Uruguay. Lo informaba ayer el Observador. ¿Sabés que eso pasa cada vez que hay elecciones en este país? Pasa lo mismo porque es una especulación que hacen los inversores. Lo dijo el mismo Done ayer, no lo digo solamente yo. Acá, cada año electoral, las empresas que especulan con las inversiones en Uruguay tienen esa reacción porque esperan a ver quién gana las elecciones. No es por el plebiscito. Lo que pasa es que, es como te digo, hoy todo lo que pasa es por el plebiscito, pero es una conducta que se repite en año eleccionario. Lo hablamos ayer justamente cuando salió esta persona a hablar y no, ya te digo, lo hizo Done, que no es una persona que sea pro plebiscito y que haya salido a hablar, no, él mismo lo dijo, es una actitud normal de los inversionistas cuando hay elecciones en este país. Sí, en realidad yo tengo entendido incluso, te doy un paso más, que el gobierno ya le advirtió a algunos de los inversores que hablaba, bueno, en este caso el representante de CPA Ferrer, que no va a salir el plebiscito bajo ese entendido, ¿no? De que no fugaran, digamos, de nuestro país. Eso es porque el gobierno entiende que en caso también de salir podría haber un problema en ese sentido en un sector de la economía, pero bueno, veremos qué sucede. Otro dato, de los únicos 30 países donde ingresaron las AFAP, 18 ya lo sacaron de su sistema y no pasó todo esto que se vaticinó. O sea, no somos los primeros, eso, la tranquilidad que tiene que tener la gente, al contrario. Nosotros estamos yendo contrario como al mundo. El mundo está eliminando las AFAP y nosotros estamos yendo un camino que esto es lo que tendría que preocuparnos. Con esta ley se hizo la convergencia de las cajas paraestatales y militar. El ingreso de esas cajas nos va a salir 5.000 millones de dólares en los próximos 40 años.
Ahí no se habla de que tengamos un aumento de IVA. Pero acá dijiste algo importante, la caja militar volvería a las condiciones que tenía antes y convengamos que ahí es un tema muy puntual, igual no es lo que cambia, ¿no?, la ecuación, pero la caja militar, de aprobarse el plebiscito, vuelve a las condiciones que tenía antes de esta reforma, que se la equiparó y se cambiaron una serie de beneficios que tenía. No, eso es una equivocación, ¿No? porque cuando dice ningún trabajador tendrá pérdida ni menoscabo, habla de las dos leyes que son del Banco de Previsión Social. No habla de la caja militar. El único cambio que Por tienen defecto es que queda como estaba antes. lo único que van a quedar como estaban antes es que no ingresan a las AFAP. Pero esa convergencia que dicen que van a hacer de las cajas paraestatales, militar y policial, es en las AFAP, no van al Banco de Previsión Social esas cajas. Por ende, nos están vaticinando que estamos yendo a un futuro 100% AFAP. También con la obligatoriedad nos están vaticinando a un futuro 100% AFAP. Y la gente hoy tiene la tranquilidad porque cobra 18.000 pesos por el BPS y 2.000, 3.000 por la AFAP. Pero si el día de mañana vamos 100% AFAP y nos van a descontar la quinta parte, eso no le preocupa a la población, porque el converger las cajas para que todos terminemos en un mismo sistema y que ese sistema sea AFAP y que haya sido obligatorio, nos transparenta que vamos en un camino 100% AFAP. ¿Qué van a hacer con el dinero de las AFAPs una vez que esté en el BPS? En inversiones sabemos que es importante la diversificación, y sin defender ninguna posición, ¿no? Pero ¿hacia dónde irían esos 22.000 millones de dólares que hoy están en las AFAPs una vez que los toma el BPS? ¿Serían guardados tipo caja para poder ir pagando a medida que se necesita el dinero, o van a realizar inversiones para que eso genere algún tipo de mantenimiento del valor, por lo menos? Y en ese caso, ¿cómo garantizamos que no se va a utilizar ese dinero en otras cosas? En realidad lo que lo garantiza son nuestras leyes que dicen que los ahorros previsionales no se pueden utilizar para otros fines que no sean previsionales. Por eso te decía, la única El forma... dinero queda guardado ahí. Eso, ¿Y queda sí. guardado e invertido de alguna forma para mantener valor, o queda guardado en no es moneda guardado. nacional? Exacto. Primero. ¿Qué se haría con el dinero? Hoy no hay dinero en las AFAP, está todo invertido en contratos, bonos, Bueno, bonos de tesoro, etcétera. Por lo eso traeríamos. se crea el fideicomiso para que a medida que van terminando esos contratos, el dinero vaya al Banco de Previsión Social. El dinero vuelve a lo que se generó, ¿no, verdad? Porque los aportes de los trabajadores, los aportes de las empresas y la asistencia del Estado, como lo marca la Constitución, es para cubrir las más de 10.000 prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social. No se va a utilizar solo para pagar jubilaciones y pensiones, sino que... Pero se va a utilizar para gasto. La pregunta es, ¿se va a invertir o se va a hacer algo con el dinero para mantener el valor de ese dinero? Hoy, al fin y al cabo, se está invirtiendo y estamos todos de acuerdo en lo que se va por el lado de comisiones y se va recuperando a un 2%, 2 y algo para cada uno de los ahorristas. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Porque el dinero quieto sabemos que depende de una moneda, que nosotros tenemos dependencia del dólar, pero además también con inflación. Entonces se va perdiendo el valor del dinero. ¿Cómo van a hacer para que, o cuál es la propuesta para que el dinero mantenga su valor a lo largo de los años mientras no se va a gastar todo junto? No, ese dinero va a ir volviendo a lo largo de los años y va a ir teniendo la ganancia de esos contratos que tuvieron. Pero por otra parte, el que esté en las AFAP no garantiza que siempre sea ganancia. No, las AFAP estamos hablando de de la otra 2008 opción. al 2016 tuvieron rentabilidad negativa y por ende esos ahorros fueron bajando. Lo pueden ver las personas en su historia de los ahorros que tenían las AFAP. El riesgo que se corre en las inversiones, más ahora que pueden invertir en el exterior, genera que no siempre sean ganancias. Esos dineros vuelven al Banco de Previsión Social con la ganancia de los contratos que tenían. No podemos hablar de algo fijo y estático porque los aportes de la Seguridad Social se utilizan para cubrir los beneficios que brinda la Seguridad Social. Desde antes de nacer una persona, cuando la madre cobra el prenatal, como hablamos de asignación familiar, la licencia maternal, hasta después de que fallece, cuando cobran una pensión por sobrevivencia los hijos de los trabajadores o jubilados que mueren. No es dinero estático. Claro, pero cuando se acabe... ¿Por qué se va a acabar si se sigue recaudando? Ese es un miedo que le están poniendo. Es como si No, tuviéramos no es un una miedo, bolsa es de una... dinero y decimos, bueno, se acaba. Discúlpame, creo que es una duda legítima que podemos tener. Si yo tengo una bolsa que voy gastando y que además con la previsión de que va a haber más personas jubiladas que personas aportando, la posibilidad de que haya déficit es real. ¿Cómo se va a solucionar? Eso es lo que estamos preguntándole a cada uno de los que hacen propuestas. En realidad no tenemos por qué tocar los ahorros previsionales. Podemos invertir los 500 millones de dólares anuales que asiste el Estado, el Banco de Previsión Social, que ya no va a ser necesario
justamente porque no se van a transferir 1.500 millones de dólares a las AFAP, no va a salir del sistema de seguridad social, los 5.000 millones de dólares que nos vamos a ahorrar, porque recuerden que la inclusión de las cajas paraestatales solo en la caja bancaria, profesional y notarial, nos va a salir 5.000 millones de dólares en los próximos 40 años, son 30 años con opción a 10 más. Ese dinero pueden hacer inversiones el Estado sin que sea, puede hacerlo de rentas generales, inversiones para tener ganancias para cubrir la seguridad social. No tiene por qué utilizar los ahorros de los trabajadores. Los ahorros de los trabajadores, lo que se recauda, tiene que ser utilizado justamente para el trabajador y para el jubilado en justamente un Uruguay solidario, un sistema solidario como el que teníamos antes del 96, que es lo que le brinda al trabajador, que sus aportes no solamente estén ahí para el día que me vaya a jubilar, sino que estén ahí cuando me despiden, que estén ahí cuando me enfermo, estén ahí cuando quiero ser madre y me tengo que apartar de la actividad, que estén ahí cuando tengo un accidente y necesito una prótesis, que estén ahí cuando mi hijo necesita lentes, que estén ahí cuando mi hijo necesita que le arreglen la boca porque no lo puedo pagar. Eso es la seguridad social y para eso hay que utilizar los ahorros de los trabajadores. Los 5.000 millones de dólares que se van a ahorrar de sustentarle el ahorro individual a las cajas paraestatales lo pueden utilizar en inversiones y de ahí sacar justamente ganancias. Pero nosotros necesitamos, al ser un país como Uruguay, ¿sí?, que somos 1.600.000 trabajadores y normalmente de clase media para abajo, porque ahora no se habla de clase, se habla de quintiles, pero somos la mayor parte de trabajadores, por eso necesitamos una seguridad social 100% solidaria, para eso mismo, para que mis aportes no estén ahí para dentro, cuando yo tenga 60 años jubilarme, sino que estén ahí cuando yo lo necesito como trabajador, no voy a cobrar un sueldo porque estoy pasando una situación de vulnerabilidad, bueno, que el Banco de Previsión Social me lo dé, como nos pasó en la pandemia. En la pandemia, si no hubiéramos tenido subsidio por desempleo, subsidio por enfermedad, no hubieran reforzado las asignaciones familiares, no sabemos qué hubiera pasado con nuestra población. Quedó claro, y ahí Natalia. mismo, las AFAP no pusieron ni siquiera un 1% de sus grandes ganancias para sustentar a nuestro pueblo. Quedó claro, Natalí, tenemos todas las voces acá, así que te agradecemos que hayas venido, Muchas que gracias a hayas ustedes. marcado la postura de los trabajadores y bueno, capaz que la seguimos antes de que, Cuando quieran, antes de que estamos se a den las las órdenes. elecciones.